Hola muchachos, bueno, un buen día con todos. Quería explicarles principios de cardinalidad para entender básicamente cómo es la relación de tablas en Excel y en Power BI y en programas que utilicen relación de tablas, ¿no? Básicamente quería explicar el principio para que se pueda entender la relación de tablas. Y entonces vamos a empezar con ello, con el principio de cardinalidad, ¿no? Entonces, normalmente cuando se explica, por ejemplo, relaciones en base de datos, relación de tablas o relación de clases, se habla de cardinalidad, ¿no? Pero normalmente, bueno, la cardinalidad se explica por relaciones que existen o casos que existen dentro de la cardinalidad, ¿no? Por ejemplo, relación de uno a uno, relación de uno a muchos, de muchos a muchos o de muchos a uno, ¿no? Pero, o sea, no se explica tal vez el principio de básicamente de dónde, de cómo parte, ¿no? Esos casos, de dónde salen esos casos. Ya, entonces aquí con esta presentación que quiero hacer, quiero más o menos dejar en claro básicamente ese principio, ¿no? De dónde salen esas relaciones del uno a uno, de muchos a muchos, ¿no? Y entonces, para eso vamos a hablar primero de los conceptos, básicamente, conceptos de conjuntos para entender el tema de cardinalidad. Ya, entonces aquí el título que pueden ver en la imagen es cardinalidad y voy a explicar el tema de principios de cardinalidad. El canal es el canal donde está subiendo el video acá, canal de proceso y elaborado por mí. Ahí está mi nombre, pero no a modo de sigla nada más. Cambia. Ya. En la imagen van a poder ver, bueno, son unos gráficos que yo he considerado para explicar el tema de cardinalidad, ¿no? Ya, entonces voy a partir de la explicación de la teoría de conjuntos, ¿no? Básicamente la cardinalidad parte de la teoría de conjuntos. Entonces, aquí en la imagen que es superior izquierda, pueden apreciar a los conjuntos, ¿no? A, B, C, los conjuntos A, B y C. Ya, estos conjuntos tienen, ¿qué le digo? Elementos que están dentro de estos conjuntos, ¿no? Podemos observar que en estos tres conjuntos hay elementos comunes ah, entre ellos y también un elemento único, ¿no? En este caso, como pueden ver, es el 2. Los elementos comunes, por ejemplo, entre A y B, 5 y 2, ¿no? Entre B y C, 2 y 5, entre A y C, 3 y 2, ¿no? Pero hay un único elemento que comparten estos tres conjuntos, ¿no? Entonces, vamos a hablar también, este, la cardinalidad, ¿a qué se refiere, no? Entonces, si nos vamos al concepto matemático, el concepto de cardinalidad está referido al tamaño del conjunto, ¿no? O a la cantidad de elementos que tiene ese conjunto. Por ejemplo, debajo de ese gráfico que estoy explicando, podemos ver que la cardinalidad del conjunto A es 4 porque se refiere, según la teoría, a la cantidad de elementos que contiene el conjunto, ¿no? Entonces, la cardinalidad de A es 4, la cardinalidad de B y de C también es 4 para todos, ¿no? Porque todos tienen 4 elementos en el universo de cada conjunto. El universo de A tiene 4, el de B 4 y el de C 4, ¿no? Entonces, como puse abajo del gráfico, la cardinalidad está referida al número de elementos del conjunto, ¿no? Entonces, ya, ahí quedamos. Ya, a ver qué más. Ya, entonces acá voy a explicar un poco más, ¿ya? Entonces, acá tenemos elementos comunes, ¿no? Elementos comunes, elementos únicos y un elemento común único, ¿no? Como pueden ver al medio, el texto que está al medio, los elementos comunes entre A y B están ahí, 2 y 5, A y C, 2 y 3, B y C, 2 y 5, y elementos únicos de cada conjunto, ¿no? Por ejemplo, el elemento único que tiene A es 10, los otros no tienen 10. El elemento único que tiene B es 13, los demás no tienen 13, el elemento único de C es 15, ¿no? Entonces, aquí quiero recalcar que cuando uno hace relaciones
En tablas, o sea, como adelantando el tema, hay elementos únicos que van a relacionar las tablas, ¿no? Ya. Todo es como un adelanto nada más, ¿ya? Pero esa relación parte de esta teoría de cardinalidad o teoría de conjuntos, ¿no? Y el elemento común, o sea, el elemento que va, ¿qué le digo? Mm, el elemento que relaciona a estos tres conjuntos es uno, en este caso, en este gráfico, ¿no? O sea, del montón de gráficos solamente he escogido tres gráficos o tres conjuntos, ¿ya? Entonces, el elemento único de este gráfico es el número 2, ¿no? Entonces, podríamos decir que si yo quisiera relacionar a estos tres conjuntos, mm, tendría que referirme al número 2, ¿no? O sea, si es que digo, ¿qué elemento relaciona estos tres conjuntos? 2, ¿no? Claro. O sea, ¿qué elemento común tiene, no? 2, ¿ya? Entonces, 2, el número 2 es el que comparten todos los conjuntos. Ya, entonces, vámonos a la imagen del lado derecho, ¿ya? De los cuadritos oscuros que ven al lado derecho. Ya, entonces, entre A y B tenemos dos elementos que lo relacionan, ¿no? En este caso son el 2 y el 5. Entre A y C, los elementos que los relacionan son 3 y 2. Entre B y C, los elementos que los relacionan son 2 y 5. Ya, hasta ahí. Entonces, abajo, ¿qué te digo? La parte inferior derecha, podemos ver los conjuntos, ¿no? A, B y C, pero en estos cuadritos oscuros. Entonces, aquí lo que he querido representar es que qué elemento relaciona a estos tres conjuntos. Y en este caso es 2, ¿no? Entre A y B, ¿qué elemento lo relaciona? 2. Entre B y C, ¿qué elementos lo relaciona? 2. Entre A y C, ¿qué elementos lo relaciona? El 2. Ya, entonces, básicamente está- estoy partiendo de este principio, ¿no? O sea, ¿qué elemento relaciona a estos conjuntos, ¿no? Entonces, hay elementos únicos que relacionan a estos conjuntos y hay elementos que les digo comunes, ¿no? Que relacionan a, bueno, a dos conjuntos, ¿no? En este caso. Pues, bueno, como estamos trabajando con tres conjuntos, nos limitamos a los tres conjuntos, ¿ya? Sí, puede haber trabajado con cuatro, cinco, seis, siete, pero lo más común o lo más sencillo es tres, ¿no? Bueno, lo que encuentro es tres. Ya, entonces, a ver, aquí voy a ver un poco de mis anotaciones para ver qué más puedo decir. A ver, ya, entonces hasta ahí está bien, porque básicamente eso es lo que quería explicar en mis apuntes, ¿no? Ya, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Ya, muchachos. Entonces, aquí, básicamente, partiendo de este principio de cardinalidad, de cómo de cómo se están relacionando estos conjuntos, vamos a tratar de, ¿qué les digo? Expandir este principio de esta teoría, básicamente, o sea, estos principios, básicamente, de la teoría de conjuntos, ¿no? Lo vamos a expandir a la relación de tablas, ya, que está aquí, ¿ya? Entonces, aquí vamos, bueno, voy a leer lo que está arriba. Entonces, la cardinalidad en una tabla, o sea, ahora ya no estamos hablando de cardinalidad de conjuntos, estamos hablando de la cardinalidad de una tabla. Entonces, la cardinalidad en una tabla está referida al número de columnas o cabeceras contenidas en la misma, ¿no? Entonces, en el gráfico de conjuntos que acabamos de ver, la cardinalidad está referida al número de elementos, ¿no? Pero en este caso, veamos qué le digo a esta hoja de Excel podría ser, por ejemplo. Esta hojita tiene cabeceras o esta tabla o cualquier tabla que pongamos en un Excel o en una hoja de cálculo, valga decir así ya en forma general, en una hoja de cálculo. Entonces, siempre en una tablita hay cabeceras, ¿no? Por ejemplo, una cabecera de ejemplo podría ser la imagen que está a la imagen derecha, ¿no? Donde está la tabla 2. Por ejemplo, tenemos cabeceras que dicen, bueno, ahí vemos la cabecera gastos, ingresos y saldo. Entonces, em, o sea, una tabla siempre que va a recibir datos siempre tiene cabeceras, ¿no?
para saber a qué se refiere. Bueno, ya, entonces, la cardinalidad en una tabla está referida al número de cabeceras, ¿ya? Entonces, aquí, como podemos ver abajo, abajo de la tabla uno, ahí dice tabla uno, la cardinalidad de esta tabla es igual al número de cabeceras que contiene esta tabla, ¿no? Entonces, el ejemplo que he puesto aquí en la margen derecha, en este caso tenemos tres cabeceras, ¿no? Entonces, la cardinalidad de esta tabla es 3. Y ahora, ustedes están preguntando también, o sea, ¿qué relación tiene el principio de cardinalidad en conjuntos con cardinalidad aquí, ¿no? Entonces, básicamente, como les estaba diciendo, ¿cómo relacionas para relacionar el tema de, por ejemplo, conjuntos? Siempre hay elementos comunes, ¿no? Y siempre también me baso en la cardinalidad de estos conjuntos para saber o sea, qué elementos puedo relacionar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, puedo relacionar entre dos conjuntos, puedo relacionar dos elementos, básicamente, y entre todo el conjunto, entre los tres conjuntos, solamente los puedo relacionar por un elemento, ¿no? Ya. Entonces, aquí vamos a hacer una comparación, ¿ya? Antes de pasar al siguiente diapositiva. La cardinalidad de aquí, la cardinalidad de un conjunto es la cantidad de elementos, ¿ya? Y la cardinalidad de una tabla es el número de cabeceras. En este caso vendría a ser el conjunto, ¿eh? El conjunto de cabeceras, básicamente. Ya. Entonces, pasamos a la diapositiva 3. Entonces, aquí ya he puesto como ejemplo tres tablas, ¿ya? Eh, Como pueden observar, tengo en la tabla 3, 4 y 5. La tabla 3 está referida a una tabla. No, primero hay que ver las tablas, ¿ya? Lo que dice tabla INI, tabla de una organización y tabla de seguro, esto lo vamos a ver ahora pasando a explicación. Ya, entonces primero en la primera tabla, en la tabla 3 tenemos una tabla que tiene cuatro cabeceras. Ya, estas cabeceras tienen registros, ¿no? Que se dan, que hay registros ahí. Ya, por ejemplo, en el DNI están los números de DNI, en estado civil, soltero, casado, todos los registros, las edades y sus ingresos, por ejemplo, ¿no? Ingresos monetarios. Esa es la tabla 3. La tabla 4 ah, tiene una, dos, cinco cabeceras o una cardinalidad de 5. Ya, ahí tenemos los nombres, teléfonos, DNI, sus correos y domicilio, ¿no? Todos esos registros. Ya, y en la tabla 3 tenemos tres cabeceras o cardinalidad igual a 3. Y bueno, ahí tenemos DNI, licencia y tipo de sangre, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, básicamente, como estoy explicando el tema de cómo relacionar tablas en hojas de cálculo, en Excel, por ejemplo, o relación de tablas en base de datos para el tema de relación de clases, ¿ya? Entonces, aquí la pregunta es ¿cómo yo puedo relacionar estas tablas, ¿no? Entonces, básicamente cuando uno ve el tema de eh, tablas dinámicas, ya en Excel, básicamente se trata de relacionar tablas, ¿no? Entonces, ¿cómo relaciono una tabla de datos con otra tabla de datos? Y también, ya, eso es para el tema de Excel o para el tema de hojas de cálculo. Entonces, para el tema de base de datos, se habla de tablas, también las mismas tablas, pero en este caso son clases, ¿no? Cómo se relaciona una clase tal con otra clase tal. Y aquí también la equivalencia es la misma. Cuando tengamos una clase, esa clase tiene atributos. Entonces, el número de atributos es la cardinalidad de esa clase, ¿ya? Por ejemplo, si es que nos vamos a la tabla 3 podría ser la clase persona, por ejemplo, ¿no? Y esa clase tiene cuatro atributos: DNI, estado civil, edad, ingreso, ¿no? Y así. Y lo generalizan para las otras dos tablas, ¿no? Por ejemplo, la primera puede ser clase persona, la segunda puede ser clase 2 vamos a ponerle, y a la otra clase 3, ¿ya? Entonces, la clase 2 tiene, a modo de ejemplo, ¿no? La imagen que está al medio. La clase 2 tiene cardinalidad igual a 5 y ¿qué le digo? La clase 3 tiene cardinal igual a 3, ¿no?
Eso básicamente quería compartir para entender el tema de clases y la cardinalidad de clases, ¿no? Ya, ya, pero también para los que están viendo para el tema de Excel también es, entonces, o sea, vamos a relacionar tablas, ¿ya? Para Excel es relación de tablas y para base de datos relación de clases. Ya, entonces, aquí nos hacemos la pregunta, ¿no? Entonces, ¿yo cómo relaciono mis tablas, ¿no? Básicamente porque si es que se quiere hacer filtros, por ejemplo, en Excel, um, yo necesito una relación de tablas para que yo al momento de hacer mis filtros me filtre bien, pues, ¿no? O básicamente, o que haya una relación entre tablas para yo poder hacer mis filtros, ¿no? Básicamente eso. Ya, en este caso, como si partimos de los principios de la teoría de conjuntos, entonces podemos encontrar, como expliqué, bueno, no en un principio, sino mientras explicaba, que hay elementos únicos que relacionan tablas, ¿verdad? Entonces, eso también, esto de elementos únicos también parte de del tema de, bueno, de relación de tablas en el tema de, de relación de clases de base de datos, ¿no? Que siempre hay una llave primaria que va a relacionar las clases, ¿no? Pero en este, ya, pero bueno, si es que no han visto el tema de clases, de base de datos, bueno, lo que dice la teoría es que, bueno, si nos vamos al caso de Excel, es que siempre hay un campo único que va a relacionar las tablas, ¿no? O hay campos únicos que relacionan tablas, ¿ya? En este caso, en estas tres tablas que estamos viendo en pantalla, hay, hay campos, ¿no? Que pueden relacionar, o datos, ¿qué le digo? O columnas con datos únicos que no se repiten en otros lados, ¿no? ¿Qué le digo? En otras columnas. Ya, en este caso, ¿qué elemento común tienen estas tablas? Bueno, si nos vamos, por ejemplo, si recordando el tema de conjuntos, ¿no? ¿Qué elemento único tienen estas tablas o estos conjuntos? Ya, en este caso es DNI, ¿ya? En la primera tabla tenemos la columna DNI, en la tabla del medio, o en la tabla 3 tenemos DNI, en la tabla 4 tenemos DNI y en la tabla 5 tenemos DNI. Ya, entonces yo puedo relacionar estas tablas con el DNI, porque se asume que una persona, bueno, puede tener más de, bueno, en este caso es para una persona, no puede tener más de, no sé, 10 o más de 2 DNIs básicamente, ¿no? Solamente tiene un DNI único que identifica a esa persona. Entonces, ya, ya, está bien, es un elemento único que relaciona, claro, que está asociado a esa persona, ¿no? Ya, entonces, básicamente, ya, entonces, ahora vamos a partir, ahora ya, como sabemos que podemos relacionar a estas tres tablas mediante el DNI, ya, entonces aquí lo que quería hacer hincapié también era que, por ejemplo, si nos vamos a la tabla 3, si nos vamos al primer dato o ¿qué le digo? Al primer registro ya de DNI que dice 1682. Ese 1682, dado que es un elemento de la columna que relaciona a esas tres tablas, se da el caso de que ese registro que está ahí, o ese DNI, también, o sea, ese registro de DNI tiene asociado tanto estado civil de edad y ingresos, ¿no? Pero ese mismo registro en la tabla 4 también tiene asociado registros como nombre, teléfono, correo y domicilio, ya que esas, que les digo, esas cabeceras no las tiene la tabla 3 o la tabla que está a la izquierda, ¿no? No sé si se dan cuenta de que ese registro tiene, por ejemplo, tres cabeceras en la tabla uno, en la tabla 4, en la tabla 3, perdón, y ahora en la tabla 4 ese mismo registro tiene um, cuatro registros, ¿no? En la tabla 4. Y ahora, si nos vamos a la tabla 5, ese mismo registro tiene asociadas dos cabeceras, ¿no? Cabeceras, perdón, disculpen. Ya, entonces, en la tabla 5 tiene ese registro de 1682
tiene asociada dos cabeceras. En, en la tabla 4 tiene asociada ese registro 1682, tiene asociada cuatro cabeceras. Y ese mismo registro en la tabla 3 tiene asociada tres cabeceras, ¿no? Y como se pueden dar cuenta, o sea, básicamente el tema es de que un registro tiene asociada diferentes cabeceras en diferentes tablas, ¿no? O puede ser también la mismo número de cabeceras, ¿no? Pero básicamente la cabecera o el identificador de esa cabecera va a ser distinta, ¿no? En cada tabla, ¿no? Por ejemplo, la cabecera estado civil no se repite en las otras tablas. La cabecera edad no se repite en las otras tablas, ¿no? Y así se puede generalizar para n tablas. Ya, entonces, entonces ahí hacemos una pausa, ¿ya? Y pasamos a ver el tema de los títulos que están, no títulos, sino que los nombres que están debajo de las tablas. Por ejemplo, la primera tabla, debajo de la tabla 3 podemos encontrar a la tabla INEI, debajo de la tabla 4 podemos encontrar la tabla de una organización y debajo de la tabla 5 a la tabla de seguro, ¿ya? Entonces, básicamente lo que quiero representar aquí es que por ejemplo, sucede el caso de que normalmente uno cuando relaciona tablas en su Excel o en su base de datos en el tema de clases, ya, o sea, nosotros tenemos todas las tablas ya las tenemos en Excel, bueno, o sea, básicamente son las tablitas que nosotros trabajamos, ¿no? Pero, o las clases que nosotros trabajamos, ¿ya? Pero se da el caso, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el INEI te proporciona una tabla, ¿no? Con los DNIs de personas, ¿ya? ¿Y qué pasa si, o sea, imaginemos que tú trabajas para una organización que recopila datos, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que tú, o clases, ¿no? Ya, ¿qué pasa si tú, por ejemplo, quieres recopilar tablas de INEI, tablas de esa organización o tablas de una organización, no lo sé, cualquier empresa X o organización? Ya, ya no, o sea, el tema que la palabra organización, según las ISOs, está referida engloba un montón de cosas, ¿ya? O sea, hasta para referirse para empresa siempre tiene una organización. Si es persona jurídica, natural, no lo sé, siempre digo que es una organización, así sea una persona, ¿ya? Eso de empresa es algo particular. Ya, entonces, ¿qué pasa si quieren relacionar ustedes como investigadores, básicamente, en un caso hipotético? ¿Qué pasa si quieren relacionar la tabla del INEI que les proporciona el INEI con la tabla de la organización, más una tabla tal vez que les proporciona un seguro, por ejemplo, ¿no? Un hospital. Ya, entonces, ¿qué pasa si tú tienes tablas de diferentes sitios, ¿no? O sea, en este caso hipotético, ¿no? Porque normalmente uno trabaja con los datos y hace su relación de tablas ahí, con los datos que tenemos ahí de nosotros mismos, ¿no? O de la propia organización. Ya, entonces, pero ¿qué pasa si queremos relacionar tablas que nos proporcionan diferentes organizaciones? ¿Ya? Pero en este caso solamente son tres. Ya, entonces, por ejemplo, de DNI puedes sacar esa tabla, la tabla 3 con DNI, estado civil, edad, ingreso, ¿no? Modo hipotético, modo ejemplo, ¿ya? Y, por ejemplo, tú quieres relacionar también cómo relaciono esa tabla que me pasó el INEI y cómo puedo sacar esa tabla que me ha proporcionado el INEI con la tabla de la empresa donde estoy trabajando, de la organización que yo estoy trabajando, más, y también, o sea, más relacionar la tabla que me está pasando el seguro, por ejemplo, ¿no? O el seguro en este caso podría ser pues, de las, no sé, de las personas que trabajan en la organización, ¿no? Y el INEI te está proporcionando datos de esas personas, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo relaciono esas tres tablas, ¿no? Entonces, ¿cómo relaciono esas dos tablas que me están pasando diferentes organizaciones? Ya, o sea, en este caso son dos tablas, ¿no? Que seguro y INEI, ya, nosotros estamos trabajando con la tabla de la organización. Ya, entonces, ¿cómo relaciono esas tres tablas? Entonces, básicamente, como estaba diciendo, nos basamos en identificadores únicos, ¿no? En este caso es el DNI. Como vemos tanto en las tres tablas, el identificador único es el DNI, ¿no? O sea, no es que existan una persona pues, con 20 DNIs, ¿no? Sino solamente son uno. Ya, entonces, si nos vamos, por ejemplo, ya ese identificador está referido a cada tipo de persona, o sea, el número de personas, ¿no? Por ejemplo, vámonos a la tabla 3.
ahí no sé cuántas personas habrán, 2, 4, 6, ya no sé cuántos, no sé cuántas personas habrán ahí, pero son las que están ahí con su DNI, ¿no? Ya, entonces, esas personas, en la tabla, por ejemplo, en la tabla del seguro, sus DNI son únicos, o sea, no se van a repetir, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo relacionar las diferentes tablas que me pasan? Es mediante el DNI, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del 682, ¿ya? De la tabla 3, el DNI 682. Esos registros que están para el 682 en el INEI, ya, por ejemplo, son registros, el INEI solamente tiene estado civil, edad e ingresos, ¿ya? Entonces, ese mismo registro en la organización tiene 4 registros, o sea, o 4, ¿qué le digo? 4 cabeceras, ¿no? Tiene nombre, teléfono, correo y domicilio. Ya, pero ese mismo, el 682 o esa persona también tiene dos cabeceras en la tabla, en el seguro, ¿no? El seguro solamente tiene 2 cabeceras, que es si tiene licencia y su tipo de sangre, ¿no? Como vemos, ese identificador o el número del DNI tiene diferentes cabeceras en diferentes tablas, ¿no? Ya, entonces ahí se cierra la explicación básicamente de que, o sea, un identificador es único, o sea, es único y ese identificador tiene diferentes cabeceras o número de cabeceras dependiendo del número dependiendo de la tabla, ¿no? que se trabaja. Ya, pues en este caso, por ejemplo, si nos vamos al 1650 de la tabla 3 tiene también, ¿no? O sea, sus registros en esta tabla, en la tabla 3 en la tabla 4 en la tabla 5, ¿no? Ya. Entonces son registros únicos para ese identificador, ¿no? Son registros únicos para ese DNI, ¿no? Ya, ahí la dejamos. Ya. Entonces aquí, en esta representación, se quiere, o sea, es lo que he tratado de representar, es de cómo estamos relacionando las 3 tablas, ¿no? Y en este caso es en base al DNI, ¿no? Entonces relacionamos la tabla 3 con la 4 mediante el DNI, la tabla 4 con la 5 mediante el DNI y la tabla 3 con la 5 mediante el DNI, ¿no? En este caso, como podríamos ver, se ha partido del principio de la teoría de conjuntos, ¿no? Los principios de teoría de conjuntos. Conjuntos relacionamos conjuntos y aquí también son conjuntos, ¿no? Pero básicamente esos conjuntos son llamados tablas, pero que están relacionados con un identificador, ¿no? Por ejemplo, el identificador en los conjuntos que acabamos de ver al inicio es 2, pues, ¿no? El identificador único que puede relacionar a esos 3 conjuntos es el número 2, ¿ya? Pero ese número 2 vendría a ser como un registro, ¿ya? Un registro que tiene asociado 3 tablas. Pero en este caso, por ejemplo, tenemos varios registros, ¿no? Que son los DNIs, que son, por ejemplo, el 1682, el 1650, el 1564 y así hasta el 1764, ¿no? Es como si fueran dos, 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 así, ¿no? O sea, pero es es como que está relacionando a los 3 conjuntos, ¿no? Ya, pero, o sea, no es un 2 pues, sino es ese elemento común que relaciona a estas 3 tablas, por ejemplo, en este caso, son los DNIs, ¿no? El elemento que va a estar al medio de esos 3 conjuntos, si nos vamos al tema de conjuntos, el elemento único que va a relacionar esas tablas, por ejemplo, va a haber una lista ahí, ¿no? Que la lista que va a estar al centro de la intersección de estos 3 conjuntos, está el 1682, el 1650, el 1564 y así hasta el 1764, ¿no? Eso lo pude haber representado también como conjuntos, pero bueno, se lo dejo como tarea, ¿no? Porque recién se me acaba de ocurrir. Ya, muchachos. Entonces, aquí y aquí más o menos estamos viendo, ¿no? Cómo yo puedo, o cómo nosotros podríamos relacionar tablas que vienen de diferentes organizaciones, ¿no? ¿Cómo relacionas una tabla de DNI con una tabla de la organización y otra tabla que te está pasando el seguro, ¿no? O en este caso también podría ser, por ejemplo, podríamos sumarle más tablas, ¿no? En este caso son solo 3 tablas para el ejemplo, pero nosotros podremos relacionar 10, 20, 40, 60, 100 tablas, no lo sé, de diferentes organizaciones, ¿no? Y esto básicamente, no sé, dependiendo del trabajo que uno quiera hacer, ¿no? Ya, entonces, como estamos viendo esta relación, se dan casos, en el tema de cardinalidad se dan casos, bueno, en este caso, vamos a ver aquí.
Vamos a ver estos casos. Estos casos es lo que normalmente se ve, ¿no? En la relación de tablas o en la relación de clases, ¿no? Que es de uno a muchos, de muchos a uno y de muchos a muchos, ¿no? Pero eso básicamente son consecuencias de la teoría de conjuntos también, ¿ya? Por ejemplo, si partimos de estas tablas, mm, se podría decir que hay una relación de uno a uno, ¿ya? Acá no he puesto relación de uno a uno porque básicamente de ese uno a uno es de que se parte o de la que se parte, ¿no? De esa relación uno a uno es la que deriva las otras, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿por qué se dice que tenemos una relación de uno a uno? ¿Ya? Es porque, por ejemplo, aquí la cantidad de registros en la tabla 3, en la tabla 4, en la tabla 5 es, es la misma, ¿ya? Por ejemplo, el número de registros de DNI en la primera tabla es igual al número de registros que tiene la tabla 3 y al número de registros que tiene la tabla 5, ¿no? Entonces, aquí no es que, por ejemplo, del 682, por ejemplo, solamente se repite una vez en esa misma tabla, o en la tabla 3, ¿no? En la tabla 2 solamente se repite una vez, y en la tabla 5 solamente se repite una vez, el 682, ¿ya? O sea, el 682 no se repite, por ejemplo, en la tabla 3 no se repite varias veces, solamente se repite una vez, ¿ya? Ni siquiera se repite, solamente se presenta una vez, ¿ya? Ya, y en la tabla 2 solamente, vamos a poner se repite, ya, o se presenta, no, se presenta solamente una vez. O sea, no es que se esté repitiendo 682, 682, 682, con varios registros. Entonces, en la tabla 5 también, solamente se repite o se presenta solamente una vez, ¿no? No es que haya 682 o 1682, 1682, o 6, 1650, 1650, varios registros, ¿no? Ya, en este caso es una relación se habla de una relación de uno a uno porque los datos no se repiten, o sea, son ahí, no se repiten, son únicos. Entonces, la relación de la tabla 3 a la 4 es de uno a uno porque los datos son únicos ahí en estas tablas, ¿no? O la cantidad de registros son únicos y ningún dato se repite, todos son únicos. Ya, entonces, esa es la relación de uno a uno. Ya acá no la he puesto porque estas de acá, las que aparecen acá, son consecuencia de eso de entender la relación de uno a uno. Entonces, acá si vemos el caso de uno a muchos, ya, en este caso está referida a que, por ejemplo, la 1682 es como si fuera uno, o sea, solamente existe una vez en esta tabla, en la tabla 3 solamente va a existir una vez, ya, pero en la tabla 4 va a existir muchas veces, ya, va a tener varios registros, o sea, en la tabla, va a depender del caso también, pues, o sea, ¿por qué se va a repetir? No lo sé, o sea, tal vez es porque se está llevando un registro diario, ¿no? De cómo está, no sé, por ejemplo, no sé, o sea, puede estar, ya, por ejemplo, podría ser en referente a ingresos, ¿ya? Por ejemplo, por ejemplo, pongamos que esa relación de uno a muchos sería de la tabla 4 a la tabla 3, ¿ya? Entonces, ese uno, la relación de uno en la tabla 4 del 1682, o sea, en la tabla 4 solamente el 1682 va a estar solamente una vez, no se va a repetir nunca, ¿eh? Es la relación uno. A muchos se da el caso de que, entonces, esa relación, la tabla 4 es como uno, ¿ya? Entonces, la tabla 3 va a ser como el n, del uno a muchos. Ya, en este caso, en la tabla 3 va a haber muchos registros del 1682, ¿ya? Entonces, va a haber varios registros. ¿Y por qué existirían varios registros de la 1682 en la tabla 3? Ya, entonces, se puede dar el caso de que sus ingresos estén variando, ¿no? O sea, que no sea 2.886, sino que mañana varíe en un sol o dos soles, y así se van generando varios registros, ¿no? Puede ganar 3 soles más, 3 soles menos, 100 soles más, 100 soles menos. Entonces, así, todos esos registros, o todo eso se va registrando, ¿no? Que todos los días está variando sus ingresos, su ingreso. Entonces hay varios registros del 1682. Ese DNI está generando diferentes tipos de registros, por lo tanto, o sea, como está cambiando su ingreso, entonces se van a generar varios registros, ¿no? Ya, entonces, este caso es el que se llama de uno a muchos, pues, ¿no? Entonces, solamente se da un registro en una tabla, pero en la otra tabla hay muchos registros que le digo, de ese identificador, ¿no? ¿Ya? Y así, juegan con las otras tablas también.
Ya, entonces, esto, la relación de muchos a uno también es lo mismo, pues, ¿ya? Por ejemplo, ahora ya no partimos de la tabla 4 a la tabla 3 sino de la tabla 3 a la tabla 4, ¿ya? Va a haber muchos registros de ingresos, pero en la otra tabla va a haber solamente un registro, ¿ya? Eso es de muchos a uno. O sea, es el, es el uno a muchos, pero al revés, ¿ya? De muchos a uno, ¿ya? Y en el caso de muchos a muchos, es que lo mismo, pues muchachos, de que, por ejemplo, entre la tabla 3 y entre la tabla 4 ese identificador, por ejemplo, el 1682 va a tener varios registros en la tabla 3 y varios registros en la tabla 4. Ya, y eso es el muchos a muchos. Ya, o sea, no, ya sí se entiende, ya, muchachos. Entonces, a ver, ya, entonces eso sería todo por mi parte y si tienen algún comentario o alguna sugerencia, ah, la escriben nada más en los comentarios y gracias por su atención y compartan información. Gracias.